Ponchito, buenos días, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Huguito, buenos días. Si estás con doña Virgelina, muy buenos días a doña Virgelina. Martica de la Cruz, buenos días. Pacho Vélez y Ángela, buenos días. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo vas? Un saludo fuerte. Igual a doña Virgelina, a la Incel y buenos días. Amparito Godoy desde Curazao. Jackie Andrade desde Boston, muy buenos días, ¿cómo estás? Dale un saludo muy especial, Huguito. Buenos días, Marro y Joana. ¿Estás trabajando desde casa, Marro? Luz Serena Sandoval, buenos días, bienvenida, mi amiga, qué bueno tenerte. Cielo. Alejandra Delgado, muy buenos días desde Santiago de Chile. Pero ¿estás yendo a la oficina o estás desde la casa? Marlencita Blanco, muy buenos días. Juan Garzón, buenos días. Luz Estela Montenegro, muy buenos días. Vero Londoño, buenos días. Lady Salazar Castro, muy buenos días. Y Diana y Byron, si están ahí. O sea que ahora te está tocando ir a la oficina, Marro. Marcelita, buenos días. Mónica Gaviria y el señor Carlos Barros, muy buenos días. Y David, un saludo fuerte para David. María Eugenia Rojas, muy buenos días. Don Jorge Londoño, buenos días. Clarita Rojas, muy buenos días. ¿Cómo estás? Un abrazo fuerte para ti también. ¿Qué más, Lady? ¿Cómo estás? Saludos a tu esposo, Andrés, y a todos los que están ahí contigo. Natalia Hernández, muy buenos días. Y si estás con Diana, muy buenos días también. Rosita Bermúdez, buenos días, ¿cómo estás? Don Gilberto, buenos días. Un abrazo fuerte, Marrito. Gracias a ti, mi hermano, por estar ahí pendiente.
Dios que es muy bueno y me ayuda. Gracias, Huguito. Lili, mi Lili Álvarez, buenos días. Gracias, Huguito. Gracias. Renato González, muy buenos días. Estamos dando unos minutos más para que se conecten los demás hermanos. María Fernanda Díaz, Nelly Grave. ¿Qué más, Mafe? ¿Cómo vas? La Neji Grave. Mauricio Rojas, muy buenos días. Eugenio, buenos días. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo amaneces? John Muñoz, buenos días. Si ya viene Albita, se está haciendo su aromática. Ella no toma café, ella toma aromática. Renato, muy buenos días. Sarita Corpas, muy buenos días. Qué bueno tenerte. Edgar Gómez, buenos días, mi hermano. ¿Cómo estás? Alfredito Corrales, buenos días. Adriana Carolina Rodríguez, buenos días, mi amiga. Un abrazo fuerte para ti y para Juan Ángel. Los recordamos mucho y con mucho, mucho, mucho cariño. ¿Qué más, mi Lili? Sarita, qué bueno tenerte. Sofi Poveda, muy buenos días. Marta Nelly Santa María, muy buenos días. Rosita Bermúdez, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bueno tenerte. Betty Díaz, muy buenos días. Alfredo. Ya llegó mi esposa. Están silenciosos los... Un abrazo, Gloria Isabel. Qué bueno. Claro que sí, yo le doy los saludos a mi esposa. Ay, gracias, Mafe, por contarnos, por abrir tu corazón. Gracias. Vamos a estar orando mucho por ustedes también. Por Gonzalo. Gladys Zúñiga, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Gracias a ti por contarnos, Mafe. Mami, buenos días, qué bueno tenerte. Fernando Giraldo y doña María Giraldo, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Qué bueno tenerlos. Analiris Lemos Pino, muy buenos días, mi Anita. Carlos Arturo Sonabria, muy buenos días, mi hermano, ¿cómo amaneces? Omar y Fanny, desde Girardot, muy buenos días. Estoy tomando un café, Fanny. Creo que... Ah, qué bien. Fabián creo que enlazó el devocional con YouTube. Qué bien. América Cárdenas, muy buenos días. Qué bueno tenerte, América, muy buenos días. ¿Qué más, Fabio? ¿Cómo vas?
Ah, sí. Estamos en vivo también en YouTube. Bueno, ese es don Fabián. Tenemos un privilegio de tener a Fabián aquí entre nosotros. Él es el que nos ayuda con todas las transmisiones y ahora nos está conectando en vivo con YouTube. Más fácil para algunas personas. Más fácil para algunos. Pues para los que no tienen Face. Bien, mamita, bien, gracias a Dios. Sí, hoy sí me pega la camiseta con el pocillo, Martica. Bueno, es que Fabián consiguió un software que le permite hacer eso ahora. Entonces estamos en vivo desde YouTube y ¿qué? Y Facebook Live. En ambos estamos en vivo. Chévere. Gracias, Fabi. Rosita, sí, ahí pega el color de la camiseta con el del pocillo. Fashion. Janecita Talero, muy buenos días. Cosito de las... Pedro Alexander Rojas desde Pereira. Saludos a Daisy, mi querida amiga Daisy. Un abrazo fuerte y a tu familia. Un abrazo. Un abrazo de mi esposa. Nelcy Astrid Durán, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¿Cómo sigue tu papá? Bella Astrid Moreno, muy buenos días. Andy Procel, muy buenos días, mi hermano, bienvenido. Estoy dando un espacio para que se conecten los demás mientras tanto vamos charlandito, confraternizando. Javier Socha, muy buenos días. ¿Cómo estás, mi hermano? Oh, felicidades. El papá de Astrid está cumpliendo hoy 90 años. ¡Wow! Eso es poder. Dani León. Buenos días, mi Dani, qué bueno tenerte. Gracias, Endri, un abrazo fuerte para ti también. Lina Morales, junto con don Steven Morales. ¿Cómo va el bebé, Lina? En la barriga. Yo sé que va en la barriga, pero ¿cómo va? Esposa. Ay. Rosita Ángela González, muy buenos días. Steven y Lina, buenos días. ¿Cómo va el heredero o la heredera? Gracias, Belly. Sí, gracias a Dios estamos bien. Estamos bien ahí. Sí. Muy juiciosos con esta cuarentena. Vamos a ver cómo nos sigue yendo con esto. Sí, Dani, es muy especial aquí estar con todos. Qué rico. Nelly Maidonis, muy buenos días. Me alegra mucho saludarlos a todos. Espero estén bien.
Juliet Torres Bermúdez, muy buenos días. Ella es la hija de Rosita Bermúdez. Bueno, sí, ¿verdad? No estoy diciendo cosas que no son. Mafe Díaz. Ok, sí, ¿cómo está el bebé? Dayana Arias Montoya, muy buenos días, ¿cómo están? Ok. Sarita, tus dolores de cabeza, perfecto. ¿Tú tienes el acetaminofén, Sara? ¿No tienes? Claro que sí, Sarita, vamos a estar orando. Ay, ay, ay. Gracias, Lina. Un abrazo fuerte. Ellos están esperando bebé. Ah, bueno, no me equivoqué entonces. Juliet, un abrazo fuerte. Mireya Gómez, muy buenos días. Saludos a tu esposo también. Un abrazo fuerte. Ajá, Rosita Bermúdez es tu mamá, sí señora. Qué bueno. Un abrazo fuerte para las dos. Tú estás en el trabajo, ¿verdad, Julie? ¿O estás saliendo por el trabajo? William Suesca y familia, Natalia e hijos, buenos días. A mí en los saludos se me acaba el café, imagínense. Y es poquito, no crean que yo me sirvo todo ese jarrado. No, eso va como por aquí nada más. Bueno, estamos haciendo todas estas pruebas, Facebook, YouTube, en vivo, porque obviamente este tema de la virtualidad nos va a llevar un poquito o nos va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? No creo que realmente podamos comenzar a tener nuestras reuniones de la forma que las teníamos antes, porque evidentemente pues lo que se está evitando es el contacto social. Eso es lo que se está buscando restringir precisamente para contener el contagio, ¿no? O la propagación como tal del virus. Entonces lo más seguro es que vamos a tener que comenzar a escalonar el tema de cómo nos reunimos, y ese primer escalón que tenemos es pues la virtualidad. Ha sido muy bueno tener este tema de Facebook Live y YouTube Live y todo esto, y tenemos que pues obviamente buscar los medios de hacer mejores transmisiones para que pues la enseñanza, la predicación, aún este tema de la confraternidad, tiempos de oración, devocionales, sea mucho más efectivo para todos, ¿no? Ese es el esfuerzo en el que estamos, por lo menos aquí en la iglesia en Medellín. Entonces Fabián está en ese plan. Fabián es la persona que junto con Jonathan Agudelo, dos hermanos, manejan todo este tema aquí. Entonces ha sido muy bueno porque igual contactándose con otros hermanos en otros países, buscando cómo hacer mejores transmisiones y todo lo demás, y cómo desarrollar mejor este tema de la virtualidad. Entonces estamos en
ese tema. Y pues una vez terminen las cuarentenas, tenemos que comenzar a escalonar el tema de cómo nos reunimos, ¿no? Muy seguramente vamos a tener que comenzar a hacer reuniones muy sobrias en casas, iglesia en casa, pero no podemos tener, yo creo que más de 10 personas en una casa. Es mi presuposición, no estoy seguro, no sé cuáles son las disposiciones o cuáles van a ser las disposiciones del gobierno, pero lo que se busca es evidentemente contener la propagación del virus, pues no vamos a poder tener más de 10 personas, creo yo, en una charla bíblica o en una iglesia en casa. Entonces, esa es la forma como vamos a ir escalonando el tema de nuestras reuniones. Por ahora, este primer escalón que vamos a tener que seguir abordando y desarrollando es el tema de la virtualidad, para mantener obviamente la confraternidad, para mantener el tema de la enseñanza, la predicación, y obviamente poder seguir estudiando la Biblia con personas. Hay diferentes aplicaciones ahorita en este momento que están saliendo. Entonces eso por un lado pues ha sido muy bueno, pero lógicamente todos extrañamos el reunirnos, todos extrañamos el abrazarnos, todos extrañamos el poder tener ese tiempo el domingo, pero creo que ha sido bueno también para nosotros hacer un pare y entender un poco más. Por lo menos es como yo lo he reflexionado este mes y poquito, el tema de qué significa ser iglesia, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el peso que tiene para nosotros como cristianos, ¿no? Y pues obviamente extrañamos profundamente el podernos reunir, extrañamos profundamente el abrazar, el estudiar la Biblia con las personas, sentarnos en una cafetería, tener un tiempo de discipulado. O sea, son muchas cosas muy importantes, ¿no? Yesenia, muy buenos días. Dorita, muy buenos días. Gracias. Un abrazo fuerte a don William. Ok, Juliet está en el centro médico. Muy bien. Paola Andrea Betancourt, muy buenos días. Yesenia, buenos días. No, donde yo sirva ese pocillo completo, Marcelita, mejor dicho. Mi mami dice que nos está viendo por YouTube, pero no tiene volumen. No sé. ¿Alguien más está viendo por YouTube? Bueno, estamos en pruebas, ¿no? Entonces, pero ya le doy esa información a Fabián. Elizabeth Sevilla, muy buenos días. Leonor Tovar, buenos días. Normita Césped, buenos días. Elizabeth dice: hijo Mateo tiene cita ir con el médico, por favor oremos por él, por su salud física y espiritual. Muchas gracias por estos tiempos de ánimo. Claro que sí, Mateo. Listo. Lizeth Mayarli Córdoba, muy buenos días. Julio Jiménez, buenos días. Elizabeth Pulido, muy buenos días. ¿Cómo están? Algo así, América, algo así. Como la iglesia en el primer siglo. Andoreni Flores, muy buenos días. Gladys Villar, ¿cómo sigue tu primo? ¿Cómo sigue Omar? Un abrazo fuerte, Gladys. Paufer Santana Orrego, muy buenos días. Señorita Samanamud, muy buenos días. Ok, Verónica Londoño nos da un dato. Según la noticia Teleantioquia, las reuniones familiares no podrán ser más de 6 personas cuando termine la cuarentena obligatoria e inicie la cuarentena inteligente. Ok, por ejemplo eso, 6 personas. Entonces en mi familia son 4. Podría tener solamente 2 más acá.
Entonces, yo creo que vamos a tener que, en virtud de eso, mantener la virtualidad por lo menos hasta comenzar junio o mitad de junio y ver cómo se sigue comportando la situación y qué otras posibilidades dan, ¿no? Entonces, nosotros evidentemente tenemos o sabemos manejar el tema de las reuniones pequeñas, es decir, hemos venido acostumbrándonos con los años a hacer eso, iglesia en casa, pero obviamente no tan pequeño. Entonces, lo que yo estoy pensando es que vamos a tener que hacerlo así más o menos todo el mes de mayo, inicios de junio, quizás mitad de junio, ya a mitad de junio, pero obviamente son, digamos, especulaciones mías, pero es como yo lo proyecto, como yo lo presupuesto por cómo van las cosas y por las disposiciones pues gubernamentales. Pero más o menos para la para la mitad de junio, perdón, podemos ya comenzar a tener, yo supongo, grupos un poquito más grandes, como mínimo o máximo 10 personas. Entonces, vamos a ver cómo funciona el tema. Pero, evidentemente, lo que vamos a seguir trabajando es este tema de la virtualidad, que pues lógicamente ha ayudado mucho y nos ha permitido como mantener en alguna forma muy aproximado lo que veníamos viviendo en nuestra cotidianidad. Aunque también, como les digo, hemos podido reevaluar bastante eso. ¿Qué significa ser iglesia? ¿Qué significa ser comunidad? ¿Qué significa ser cuerpo de Cristo? Realmente, mucho más profundamente, no que no lo hayamos meditado antes, obviamente, creo que cada uno de nosotros lo ha meditado y lo valora profundamente, pero fue bueno hacer este pare y meditar en eso, ¿no? Meditar, cuál está siendo nuestro rol, nuestra función, nuestro papel en la sociedad. Porque como yo les explicaba en algún momento, somos iglesia y tenemos que ser iglesia para este mundo, ¿no? Obviamente para nosotros, pero también para el mundo. O sea, ser sal y ser luz significa realmente eso. He venido manejando, de hecho, este año el tema como tal de la iglesia aquí en Medellín ha sido ese: ser sal, ser luz. Y estamos llamados a eso, a ser sal, ser luz para esta sociedad, ¿no? Para este mundo. A eso fue lo que se nos llamó. Entonces obviamente tenemos que seguir meditando, reflexionando en esas cosas, y una vez vayamos retomando la cotidianidad, que evidentemente va a ser de una forma muy paulatina, muy cadenciada, pues vamos a tener que seguir reforzando esa convicción que nosotros tenemos de ser iglesia, de ser familia, de ser cuerpo de Cristo. Y cómo vamos concentrando eso mayormente en la misión que tenemos nosotros como cristianos, ¿no? Eso tiene que ser muy como muy fuerte, muy prevaleciente en nuestra mente, en nuestro corazón. Cómo reforzamos ese concepto, esa convicción de ser iglesia, esa convicción de la misión que nosotros tenemos. Y ha sido muy increíble porque hay gente estudiando la Biblia, gente que se ha bautizado, gente que se ha restaurado, y todo lo hemos hecho de forma virtual, porque evidentemente no, lo único que no se ha hecho virtual son los bautismos, pero, o sea, físicamente hablando, la inmersión como tal, pero todo lo demás, los estudios, tiempos de discipulado, entonces eso ha sido muy bueno, ¿no? Eso ha sido muy especial. Pero obviamente también tenemos que seguir en esa evaluación, en esa reevaluación de lo que nosotros somos como iglesia, la función que hemos venido desarrollando como movimiento, como iglesia, en nuestros respectivos contextos, en nuestras respectivas sociedades, ¿no? Entonces es bueno que lo estemos pensando, lo estemos profundizando. Bueno, vamos a orar y continuamos. Padre, muy buenos días, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, estar acá. Gracias por permitirnos
conocer de ti, Señor, y podernos acercar a ti, descansar en ti, Padre. Es un gran privilegio, Señor, saber que podemos tener este tiempo, podemos venir delante de ti, Señor, y poner nuestras vidas, Padre amado, en tus manos. El solo hecho de venir aquí es una expresión, Señor, de cuánto necesitamos, de cuánto dependemos de ti, Señor, de que definitivamente no podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas, no podemos solos. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos profundamente, Padre, de tu poder, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu bondad, de tu amor, de tu providencia, mi Señor, de todo lo que tú eres en nosotros, Señor. Definitivamente está demostrado que no somos tan fuertes como creíamos, que somos absolutamente frágiles, que somos absolutamente débiles, que te necesitamos y que sin ti nuestras vidas realmente no tendrían mucho sentido. Hace muchos años no tuvieron sentido sin ti y obviamente reconocemos que lo que le ha dado sentido a nuestras vidas es nuestra relación contigo, Señor. Permítenos crecer y madurar en nuestro caminar contigo, Señor, que cada día nuestro caminar contigo sea mucho más fuerte, Padre, más íntimo, seamos más conscientes de que caminamos contigo, Señor, de que nuestra relación es contigo y no con una idea, no con un concepto, sino con alguien que nos ama profundamente, con alguien que entregó lo más amado que tenía por nosotros. Que siempre estemos pensando, Padre, de esa manera, y que nuestra relación contigo, Señor, sea cada vez más y más y más profunda, más íntima, que te podamos conocer más y mejor, que te podamos conocer desde tu palabra, mi Señor, desde tu revelación, y que abras nuestros ojos, Dios mío, nuestro entendimiento a las maravillas de tu revelación, mi Señor, y que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, para comprender eso, para comprender quién eres, para comprender tu carácter, para comprender la perfección y la belleza tuya, mi Señor, y cómo eres, Padre, y cómo has sido en nuestras vidas. Padre, permítenos conocer profundamente de ti, Señor, y permítenos madurar en nuestra relación contigo, que realmente esta idea bíblica de que eres nuestro refugio, de que eres nuestro lugar de escondite, de que tú eres nuestra peña, Señor, nuestra roca fuerte, nuestra torre fuerte, sea algo que se arraigue y se desarrolle profundamente en nosotros, en nuestra mente, y que siempre, Padre, busquemos ese refugio en ti, Señor, que podamos descansar, Padre Santo, en ti, que podamos depender profundamente de ti y encontrar, Padre, encontrar la sabiduría y la paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento, y que esa paz gobierne nuestros corazones, Señor, permanentemente, Dios mío. Es el único lugar donde realmente estamos seguros, es el único lugar donde, Padre, podemos estar tranquilos, es el único lugar, Señor, donde podemos encontrar auxilio para nuestros momentos difíciles, para nuestras angustias, para nuestras tribulaciones, para nuestras tristezas, pero también para nuestras alegrías. Es el único lugar donde realmente podemos encontrar la fuerza y la sabiduría para vivir el cristianismo, Señor, que hemos vivido por años o por meses o por días. Entonces, ayúdanos, Señor, a crecer y a madurar y a ser más conscientes día con día de la relación que nosotros tenemos contigo, Señor. Permítenos crecer y madurar en ese caminar contigo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos acá, Dios mío. Gracias por su corazón, gracias por su deseo, Señor, de confraternizar en este tiempo, de estudiar junto a las Escrituras, de aportar cada uno lo que tenemos a nuestro caminar contigo y aportárnoslo unos a los otros, Padre. Realmente es un privilegio contar con personas tan especiales,
con personas tan profundas, con hermanos tan agradecidos, con hermanos tan dispuestos, Dios mío, a compartir todo lo que tú les has dado en sus vidas. Y permite que este tiempo sea un tiempo donde podamos reforzar también nuestras relaciones unos con otros, Padre, donde podamos animarnos permanentemente a fortalecernos los unos a los otros con toda la riqueza, Padre, que hay en tu palabra, Señor, y que esa riqueza de tu palabra abunde de una manera muy fuerte en nosotros y podamos compartir esa riqueza unos con otros y aconsejarnos e instruirnos con base en esa riqueza, como dice tu palabra, y fortalecernos, Dios. Gracias por este tiempo también, gracias por la enseñanza, por la predicación de tu palabra, Señor. Te pido que me sigas usando, Dios mío, para poder compartir estas cosas y poder aportar algo, Dios mío, a todo lo que tú nos has dado y lo que nos has permitido caminar contigo. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias nuevamente por todo lo que aportan, por su intercambio, por su ánimo, por su disponibilidad, porque esto hace que este tiempo sea mucho más significativo, que no se quede simplemente en una clase, sino en un tiempo donde estuvimos juntos y donde pudimos animarnos, donde pudimos tal vez contar cosas no tan alegres, pero podemos encontrar el ánimo y la fortaleza para seguir, Señor. Gracias por cada uno de ellos, gracias también por las cosas que comparten, por sus dificultades, por sus tiempos difíciles. Te oro porque los ayudes, Dios, y nos ayudes a cada uno a enfrentar este tiempo, Dios mío, con mucha sabiduría, como lo pide tu palabra, que en estos tiempos podamos pedir sabiduría en medio del sufrimiento, como dice en Santiago 1, y la promesa es que tú nos vas a dar sin menospreciar y sin límite en ese sentido, como realmente en este tiempo necesitamos mucha sabiduría de ti, Padre, para poder lidiar con todas las dificultades, con todas las complejidades de una situación como esta. Y de alguna forma es el privilegio que tenemos de estar en una relación contigo, Señor. Te pido que nos des mucha sabiduría para esto, Señor. Te oro por los hermanos que han venido pasando dificultades, de pronto familiares o de relaciones, o que no ha sido tan fácil la convivencia, Señor, porque les sigas dando mucha sabiduría, mucha fortaleza espiritual para seguir creciendo y madurando y dependiendo profundamente de ti en estos tiempos, Señor. Por Gonzalo y María Fernanda Díaz, Señor, ayúdalos mucho en este tiempo. Son una pareja hermosa, son una pareja que está luchando por compartir y por predicar el mensaje, el evangelio en la ciudad de Bucaramanga, y lo están haciendo de una manera tan especial. Te ruego, Señor, que los sigas ayudando, que los sigas levantando, que los sigas cuidando, que les sigas dando la fortaleza necesaria para seguir adelante. Tú más que nadie sabes lo que significa tener esa responsabilidad encima, igual por Carlos Sanabria en Villavicencio y cada uno de los hermanos que de alguna forma tiene algún tipo de responsabilidad en ese sentido en la iglesia. Dales mucha fortaleza y mucha sabiduría para seguir adelante. Sé que aquí hay varios hermanos que tienen alguna responsabilidad, tienen algún encargo especial o algún ministerio en el que están trabajando. Señor, te pido que les des mucha fortaleza y mucho ánimo para seguir, y que este sea un tiempo, Dios mío, donde podamos reforzar eso que falta por reforzar, o ajustar eso que necesitamos ajustar, pero definitivamente necesitamos de ti, Señor. Y quiero orar también de manera especial por los hermanos que están pasando por alguna situación con este tema del coronavirus, Padre, y pues hay varios de ellos y queremos seguir orando por ellos. Carlos Carmona, que está en cuidados intensivos. No sabemos cómo sigue, pero queremos seguirte orando por él. Era uno de los que más enfermo estaba.
Rudy Somayoa también ha estado mejorando. Eduardo Acosta, Padre, que está en casa. Roberto y Lisette Marroquín, Señor, en casa. También queremos seguirte orando por Carlos e Iris de Jesús, por Fito y Blanca Chinchilla, por Johnny y Magali Chinchilla, por Melissa Ramos, que se encuentra en casa, por Minor Peña, Dios mío, él se encuentra en un hotel en este momento, Padre, pues ha estado muy bien cuidado, muy bien atendido, entonces te oramos también por él, por Sonia Escobar y su esposo, Padre, te pido mucho por ellos, por Rodolfo Mora, también, por Omar y Nelly Varela, Padre, los ponemos delante de ti, Señor, también, por Félix y Melissa Rodríguez, Dios mío, te rogamos, Padre, que estés con ellos en este momento, por Gerardo y Pati Ramos, que están en casa, por Andrés Ramírez, por Rinrop y Celeste Hidalgo, por Esvin Pérez también, por Brian Estrada, Señor, te queremos seguir orando por ellos, también por Mario Simag, como te oraba ayer, él perdió su mamá en estos días y su mamá está en Guatemala, o estaba en Guatemala, entonces pues para él ha sido difícil porque no pudo viajar, es imposible hacerlo, entonces te oro, Señor, por él, por Alejandra, Dios mío, que fue la chica que tuvo la bebé y que está obviamente con este tema del virus, Señor, te oramos por ella también. También hay otros hermanos y otras personas por las que queremos seguir orando, Padre, por José, Blanca, Dayana y Gaby en Nueva York, que es la familia de César Herrera, mi Señor, también por Laura María Flores, la hermana de Diego Flores y su esposo, te queremos orar mucho por ellos dos, también por Wilmer, Roberto y Silvana Bancó en Nueva York también, por estos hermanos Michelle y Don en la iglesia en Portland, Eloisa y Julius, y también por Teresa en Sacramento, que ha estado también un poco enferma, queremos orarte por ellos, mi Señor. También te queremos orar por aquí hay varios hermanos, por Julián y Oscar Rivera, por Santa Milena Bolaños, también por Doris, esta chica que está en Chile, sí, por su familia, su esposo, sus hijos. Ella estaba pues obviamente enferma con este tema del virus, no está hospitalizada, está en casa, pero obviamente está aislada y te oro por ella, Dios. Ayer me escribió su mamá, estaba muy agradecida porque estamos orando por ella, entonces te pido, Señor, que la ayudes mucho y te oro por ella también, por su mamá, porque pues obviamente ella se encuentra en Venezuela en este momento y hay una distancia muy fuerte y eso hace tal vez más duro toda esta situación. Entonces te oro, Padre, por ella también, porque le des mucha paz y mucha tranquilidad a su corazón. Por Miriam Gómez, Padre, que está con un tema de cáncer, mi Señor, te oro por ella, Dios mío, cuídala mucho, dale mucha fortaleza en estos momentos y pues si es tu voluntad, Señor, te rogamos porque le des la salud, le permita recuperarse de forma definitiva. También por Carlos González y Areles Arango, que son los familiares de Jamie y la amiguita de Isabela, que pues están en España en este momento y están con este tema del COVID. Te oro mucho por ellos también. Por Juan Castillo, que me cuentan que ya está un poco mejor, o Juan Carrillo, no sé bien cómo es el apellido, está en Cali. Me escribieron ayer, me mandaron unos textos donde pues la enfermera dice que está mucho mejor, que está evolucionando. Ayer lo iban a quitar pues la intubación y pues está mejorando, entonces estamos muy agradecidos. Siguen cuidados intensivos, pero le iban a quitar la intubación ayer y eso significa que está mucho mejor y que posiblemente está respirando ya por cuenta propia. Gracias por él, mi Señor, lo ponemos en tus manos. También queremos orarte nuevamente por don Carlos Durán, el papá de Astrid. Hoy cumple 90 años, Padre, y pues está también con un tema de cáncer. Señor, te pido que lo ayudes mucho en este momento, le des mucha fortaleza para estar hasta cuando tú lo llames a tu presencia, Padre. Te pido que estés igualmente con la familia,
porque les des mucha fortaleza ahorita. Ellos no están juntos, entonces obviamente es difícil este distanciamiento, hace mucho más difícil estas cosas. Entonces te pido mucho por él y por su familia, obviamente. Por Yolanda Beltrán, que tiene un tema pues de cáncer, no ha sido fácil para ella. Te quiero orar por ella, la quiero poner en tus manos. También por Julia López, tiene un cáncer endometrial. Señor, te pido que estés con ella, Dios mío, con su vida, con su familia. Dale mucha fuerza en este momento, Padre. Por Omar, el primo de Gladys, que es policía en Perú, también te queremos orar por él porque está obviamente infectado con este tema del virus y pues lo hizo en cumplimiento de su deber. Entonces te oro mucho por él, Señor, para que lo cuides mucho y pues lo ayudes a recuperarse, Padre. Por Lorena y Melvin Sánchez también te queremos orar por ellos dos. También por Victoria, una chica de 16 años que tiene un cáncer de garganta. Te queremos orar por ellos, Dios, de todo corazón. Te quiero pedir por ella, por su familia, porque no es fácil este tiempo y menos una situación así en una niña de 16 años. Te ruego, Padre, que la ayudes mucho, que la fortalezcas, Padre, en estos momentos, que le des mucha salud. La pongo en tus manos. También por Sarita, que ha estado con unos dolores fuertes de cabeza, sus dolores y regresaron. Entonces te pido mucho por ella, porque ahorita pues es mucho más difícil el tema de citas médicas y todo lo demás. Entonces, Padre, tú eres nuestro mejor médico, tú eres nuestro sanador, y quiero rogarte, Señor, por la salud de Sara y de todos los demás hermanos, Padre. También por Mateo, me piden que ore por él, por su salud física, por su salud espiritual. Tiene un examen el día de hoy, entonces queremos orarte por él. También quiero orarte, Padre, por la hermana de Sofía Poveda, que ha estado bastante enferma. Mi Señor, no sé cómo se encuentra de ánimo en este momento, pero te pido mucho por ella, por Sofía, por su familia, que no están pasando un tiempo tan fácil, tan sencillo con todas estas cosas. Te oro mucho por ella. También por la hermana de Patricia Calderón, que está pasando por un tiempo difícil también, con un diagnóstico complejo, tiene que someterse a quimioterapia. Entonces te pido mucho por ella, Dios, por Patricia, por su familia, por la paz y por la tranquilidad de ellos, de ellas. Dale mucho consuelo a su corazón. También te oro por el esposo de Patricia, por Dani. Ayúdalos mucho porque desafortunadamente Dani se quedó sin trabajo y por esta situación. Entonces quiero orarte por él y por Patricia, porque los fortalezcas y animes. También por Fabián Forero, que perdió su trabajo, Señor. Y pues obviamente son las consecuencias de todo esto, Padre, y son cosas de las que ninguno de nosotros estamos exentos. Entonces te queremos orar porque nos des mucha paz y mucha tranquilidad con eso. También te oro por Carlos Palacio en Miami. Él está en quimioterapias, pero es un hermano muy especial, es un anciano en la ciudad de Miami, y a pesar de su enfermedad está enviándonos devocionales y está enviándonos ánimos y todo lo demás. Entonces realmente es muy valioso tener un hombre como él ahí al frente del cañón. Padre, te oro mucho por él, porque lo sigas fortaleciendo. Por Pablo Andrea Betancourt, Señor, la hermana de Jorge, que también ha estado sometida a quimioterapias. Te oro mucho por ella, fortalécela, anímala. Igual por Jorge, por su familia, porque puedan estar tranquilos y porque tú les des paz a sus corazones. En general por todos, Padre, te oramos porque este tiempo sea un tiempo donde podamos descansar en ti y podamos encontrar fuerzas en ti, Señor. Para estos tiempos en los que estamos pues nosotros envueltos, Padre, como comunidad, como sociedad, como humanidad. Danos mucha fuerza para seguir. Te agradecemos por este tiempo, Padre. Gracias por la oportunidad de orar y descansar en ti. Pongo en tus manos este tiempo, pongo en tus manos la salud de nuestros hermanos, la salud física, pero también la salud emocional de todos nosotros, la salud mental de todos nosotros, Señor, que podamos estar tranquilos, que podamos encontrar en ti el descanso y la fortaleza que necesitamos, Padre. Te lo rogamos de todo corazón. Te rogamos, Señor, nos ayudes y nos fortalezcas en este tiempo. Gracias, Padre, y en el santo nombre de tu Hijo te oramos y te pedimos todo esto, mi Señor.
Amén. Amén. Wow. Se conectaron más, hermanos. Muy buenos días. Voy a buscar saludarlos a todos. Bueno, está Dalia del Pilar Díaz, Rosita Aroz de Merino, Gina Marcela, muy buenos días. Mónica Rueda, Víctor Razuk, buenos días. Germán Ruiz Izquierdo, muy buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? Solina Calvá, también muy buenos días. Lenin Vargas Barragán, muy buenos días. María Ruiz, buenos días. Qué bueno tener este tiempo, qué bueno saludarlos. Iván Romero, muy buenos días. Aida Rodríguez, buenos días. Sandra Gómez, muy buenos días. Claro que sí, yo le doy saludos a mi esposa de parte tuya. Cristina Bedoya Márquez, muy buenos días. Alejito Parra, muy buenos días. Joycelyn Lover, muy buenos días, qué bueno tenerte aquí. Azu Ríos, junto con su príncipe, muy buenos días. Alejito y Mary Sierra, también muy buenos días. Ruby Estela Carbonel desde Barranquilla, muy buenos días. Ok, Gina, no había visto este mensaje, vamos a estar orando por tu mamá ahorita, entonces al final. Vamos a estar orando por tu mamá también. Silvia Marroquín, muy buenos días. Edith Joana Rosario, muy buenos días, junto con mi querido amigo Armando, Mateo y Max. Sandra Guerra, muy buenos días, qué especial tenerte. Un abrazo fuerte, Sandra. Fabián Forero, muy buenos días. Abrazos para todos, qué bueno tenerlos en esta mañana. Vamos a continuar con el devocional. Vamos a Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Y vamos a ir hasta el versículo 23. Eso ya terminamos el capítulo 2. Juan Carlos Borda Bautista, bienvenido, mi hermano. Ok, Hugo, muy bueno. Para servirte, Gina, vamos a estar orando mucho por tu mami. Versículo 13 de Colosenses 2 dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Versículo 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo eso es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de ésta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Muy bien. No quiero que perdamos la perspectiva. Colosenses 2:13 al 23. 2:13 al 23. Y quiero que mantengamos la perspectiva de Byron y Diana. Saludos también de parte nuestra.
Blanca Montenegro, bienvenida, muy buenos días. Ah, qué bueno. Enediel Guillén, muy buenos días, mi hermano, muy buenos días. Un abrazo fuerte. Ok, quiero que mantengamos la perspectiva de la razón por la cual escribe Pablo esta carta a los colosenses, a la iglesia en Colosas. Recuerden que la audiencia en Colosas era mayormente gentil, sin embargo, había un buen número de judíos, ¿no? Entonces, pero ya digamos que tenemos aquí esas audiencias combinadas. También recordemos que Pablo escribe esta carta, la carta a los colosenses, evidentemente para tratar algunas necesidades con respecto a falsas doctrinas que se estaban sucediendo o que se estaban dando pues allí en la iglesia en Colosas. Y lo que hace Pablo es obviamente tratarlas aquí de forma sistemática. En estos versículos, en estos 10 versículos que acabamos de leer, básicamente se concentra todo ese debate o ese rebate que él hace con respecto a esas doctrinas, ¿no? Él hace una presentación inicial del Evangelio, lo que es realmente el Evangelio. Entonces lo primero que hace es presentar el Evangelio, ¿no? ¿Cuál es el contenido como tal del Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? Y en esa primera parte, en ese encabezado que acabamos de leer, en esos primeros versículos 13 al 15, está todo lo que es, o concentrado allí, lo que es el Evangelio. Son versículos, mis hermanos, en los que tenemos que meditar, ¿no? Porque ese es el presupuesto de nuestra fe, el presupuesto, el contenido, ¿no?, de nuestra fe. Es algo que nosotros tenemos que saber, que tenemos que comprender, porque lo que nos mueve en esto, lo que nos sostiene en esto, en la fe, evidentemente es el Evangelio. Es eso, el Evangelio, no es otra cosa distinta. No estamos aquí por una motivación individual o particular. Lo que nos hace ser lo que somos, evidentemente, es el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que conocer con profundidad el Evangelio, ¿no? Y toda vez que también nosotros como sociedad contemporánea, como cristianismo contemporáneo, nos enfrentamos día a día con filosofías, ¿no?, con ideas extrañas con respecto a la fe, con respecto a Dios, con respecto a Jesús, con respecto a la Biblia. Todos los días nosotros estamos enfrentando ese tipo de ideas, ¿no?, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, con nuestras familias. Todos los días nosotros estamos, y cuando digamos vivíamos en la cotidianidad que experimentábamos antes y aún ahorita, ¿no?, hay unas ideas extrañísimas con respecto a Dios, con respecto a la vida, con respecto a la espiritualidad, con respecto a la fe, con respecto a la Biblia, con respecto a Cristo, con respecto a Dios. Y son ideas derivadas no necesariamente de la Biblia, no necesariamente del pensamiento bíblico, sino derivadas de una construcción ideológica de la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Son construcciones, digamos, culturales que han estado por años, por milenios, pero que de tiempo en tiempo resucitan, de tiempo en tiempo vuelven como a surgir, como a estar de nuevo allí en la mente o en el presupuesto intelectual de las personas, o en el presupuesto espiritual de las personas, y comienzan a reñir con el Evangelio, porque a la larga eso es lo que estaba pasando aquí, eso estaba riñendo como tal con el Evangelio. Entonces por eso es que es importante para nosotros conocer la verdad que nos sostiene aquí, la verdad que nos trajo aquí, la verdad que nos convirtió al cristianismo, y esa es la verdad del Evangelio. Y es una verdad que nosotros tenemos no solamente que conocer,
sino que sostener, entender y desarrollar en nuestras vidas. Entender en la medida en que Dios nos permite entenderla y desarrollarla en esa misma medida, porque es un crecimiento continuo, pero tenemos que estar ejercitando, ¿no? Esta devoción. Y algo que me impresiona mucho de Pablo es su devoción al Evangelio, su devoción a Dios, su devoción a Cristo. Si hay algo que nosotros podemos aprender de estos temas, especialmente de estas cartas de la cautividad, es precisamente eso, la devoción que Pablo tenía por Cristo, la devoción que Pablo tenía por el Evangelio, la devoción que tenía por Dios. Era un hombre profundamente espiritual, un pensador. Piénsenlo, Pablo fue un pensador. Todo lo que nosotros tenemos aquí es producto, evidentemente, de la revelación, como dice Gálatas 1:11, que él recibió de parte de Dios, ¿no? De parte de Cristo. Pero vemos a un pensador, vemos a un hombre que desarrolló la fe del Evangelio de una forma muy consistente, de una forma muy profunda, de una forma muy coherente. Entonces, eso nos obliga a nosotros como cristianos a desarrollar eso. Y tenemos todo para hacerlo, porque según la Escritura tenemos la mente de Cristo. Tenemos una mente renovada, tenemos una mente espiritual. Entonces podemos hacer ese trabajo en virtud de la obra de Cristo en nosotros. Ese es el privilegio que nosotros tenemos, ¿no? Ya nuestra mente no es como la de antes, que estaba velada, que no podía entender estas cosas de ningún modo. Yo me acuerdo que antes de leer la Biblia, antes de ser cristiano, yo leía la Biblia y no entendía absolutamente nada. Nada. La primera cosa que entendí alguna vez, y leyendo un librito de estos libros del Gedeón, que es un Nuevo Testamento de los Gedeones, lo abrí en 1 Corintios 6, abrí la Biblia como en esa época uno lo hacía, ¿no? Por accidente abrí 1 Corintios 6 y encontré esa escritura que dice: huyan de la inmoralidad sexual, ¿no? Porque nuestro cuerpo no es para la inmoralidad, sino para el Señor para el cuerpo. Cuando yo leí eso, fue lo único que entendí en esa época. Y yo lo cerré de una. Yo dije, no, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque yo era un hombre profundamente inmoral. Entonces yo no quería que algo así me confrontara. Y esa me acuerdo tanto porque me confrontó. Y estoy hablando de hace 28 años más o menos. 28 años. Fue la primera escritura que yo leí y que entendí. Y fue, creo yo, al Espíritu Santo buscando convencerme de la maldad en la que yo me encontraba, ¿no? Pero yo cerré la Biblia. Dije, no, esto no es para mí. Guardé ese Nuevo Testamento por allá donde no lo pudiera encontrar. ¿Por qué? Porque mi mente pues estaba velada, ¿no? Ahora tenemos la mente de Cristo, ¿no? Ustedes se imaginan el privilegio que nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos ilumina para comprender las verdades que le corresponden solamente a Él. Por eso es que el Espíritu Santo quita el velo que nos impide comprender. Tenemos ese privilegio. Ahora, si tenemos ese auxilio, ese privilegio, tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos que concentrarnos en esta revelación y buscar entenderla. Tenemos que ejercitarnos en la devoción, como le dice Pablo a Timoteo, porque el ejercicio físico sirve, pero la devoción a Dios es de mucho más provecho, es lo que enseña Pablo a Timoteo. Entonces tenemos que ejercitarnos en la devoción. Pablo era un pensador, Pablo era un hombre que meditaba profundamente, Pablo era un estudioso de las Escrituras, y tenemos lo que tenemos en el Nuevo Testamento gracias a ese tipo de devoción. Y obviamente Dios no le revela sus tesoros más profundos a las personas que no los quieren buscar, que no quieren cavar profundo. Tú no encuentras los diamantes, tú no encuentras las piedras preciosas por el piso. Ahí afuera en la calle encuentras, o superficialmente encuentras paja, encuentras madera, encuentras basura. Pero para encontrar piedras preciosas, para encontrar oro, para encontrar diamantes, para encontrar tesoros, hay que cavar mucho.
Ahora, no significa que la Biblia está encriptada y que es difícil de entender. No, pero sí tenemos que trabajar en estudiar, en reflexionar, en pensar y encontrar esos tesoros que están allí guardados en las Escrituras. Pero obviamente necesitamos hacerlo. Lo que me inspira de Pablo precisamente es eso, su devoción por Cristo. No es que yo tenga una admiración mal motivada por Pablo, no, de ninguna manera. Pablo exaltaba a Cristo de una manera impresionante, ¿no? La motivación de ser de Pablo era Cristo, como lo observamos en Filipenses, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese pensamiento debe ser redundante también en nosotros. Pero ¿por qué aludo tanto a Pablo? Pablo era un hombre como nosotros, era un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿no? Y pudo desarrollar estas cosas en su vida. A veces vemos a Pablo como si fuera alguien completamente ajeno a nuestras posibilidades. No, él comparte nuestras posibilidades. Él comparte nuestras limitaciones, pero era un hombre evidentemente guiado de una manera muy profunda por el Espíritu Santo. Pero era un hombre como nosotros, ¿no? Y es el argumento de Santiago cuando pide que oremos, así como Elías, que era un hombre como nosotros, oró y luego de 3 días pasó lo que pasó, ¿no? Llovió. Y la Biblia permanentemente nos llama a seguir el ejemplo de fe de estas personas. Es más, Pablo en 1 Corintios 11 dice, versículo 1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es el único líder que pidió algo así, es el único hombre que se atreve a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Que yo sepa, nadie más ha dicho eso. Y no lo dijo con arrogancia, lo dijo con mucha humildad, porque evidentemente la pasión de Pablo era Cristo. Por eso escribe estas cosas con tanta devoción, y uno lo que puede percibir a lo largo de sus escritos es una profunda devoción por Cristo. Era un hombre que se sentaba realmente a meditar en su relación con Él. No era un novato, no era un aficionado, no era un improvisador, era un pensador. Entonces eso también nos llama a nosotros a cuánto trabajo tenemos que hacer para reflexionar, para pensar, para meditar en estas cosas, ¿no? Y evidentemente vivirlas. Pero yo no puedo vivir algo en lo que yo no medito, en lo que yo no pienso, porque se me convierte en una especie de paisaje. Eso es como cuando yo veo un cuadro, me voy y se me olvida de cómo es el cuadro. Tengo que ver varias veces el cuadro para encontrar los detalles, ¿no? Para tratar de memorizar cómo es el cuadro. Pero con la Biblia no podemos hacer eso. Con la Biblia tenemos que meditar, profundizar, de modo que pensemos bíblicamente. La única, digamos que una de las razones por las cuales la sociedad en la que nos encontramos no cambia a pesar de ser tan religiosa es porque no piensa bíblicamente, no piensa, no reflexiona, no ejercita, como dice Hebreos, su capacidad de percepción espiritual, ¿no? Es muy superficial. Uno de mis profesores del seminario, Theo Donner, en su libro de Posmodernidad y Fe decía que pues haciendo una autocrítica del evangelicalismo moderno, decía que el mundo evangélico es un gran mar, con 1 centímetro de profundidad. Entonces, sí, es grande, es extenso, hay una mega masa allí, pero él decía con 1 centímetro de profundidad. ¿Por qué? Porque no hay pensamiento, porque no hay reflexión, porque no se está ejercitando, porque no se está reflexionando en las cosas más profundas del Evangelio. Y lo que encontramos aquí es precisamente a Pablo, un hombre que pensaba, que desarrolló, que meditó en estas cosas y desarrolló lo que nosotros conocemos del Evangelio, ¿sí? Entonces, más de casi el 80% del Nuevo Testamento fue escrito por él. 13 cartas tenemos escritas por Pablo y estamos hablando de que son 27 libros
mentiras, como el 50% del Nuevo Testamento fue escrito solamente por él, solamente por Pablo. Entonces eso dice mucho, ¿no? Era no solamente un pensador prolífico, sino un escritor prolífico. Creo que es muy importante que nosotros veamos esto y que esto nos inspire a apasionarnos profundamente por el Evangelio. Hoy en día, hermanos, necesitamos discípulos apasionados por el Evangelio, estudiosos del Evangelio, no aficionados. Necesitamos gente que piense. No estoy hablando de que se conviertan en teólogos profesionales, no, sino en que nosotros saboreemos el Evangelio, lo mastiquemos, lo desarrollemos, lo profundicemos, ¿no? Seamos estudiosos, que nos dediquemos a estudiar, a leer nuestras Biblias, y que eso que vivimos, que eso que saboreamos, lo vivamos de forma consistente. Allí está la coherencia. Y uno de los grandes pecados del cristianismo contemporáneo es precisamente ese, la incoherencia. Fue la crítica que le hizo Jesús a los fariseos. No estoy diciendo que seamos fariseos, sino fue la crítica que le hizo Jesús a los fariseos. Ellos predican, pero no aplican. Eso se llama incoherencia. Y el gran pecado del cristianismo contemporáneo es precisamente la incoherencia. Y nosotros no podemos incurrir en esa misma situación. Necesitamos ser personas coherentes, pero necesitamos evidentemente dedicarnos a profundizar en las verdades del Evangelio. Como yo explicaba ayer, eso no le corresponde exclusivamente a los líderes o a los que tienen alguna responsabilidad de enseñanza. No, porque todos tenemos una responsabilidad. Miren, un padre de familia tiene una responsabilidad con su familia. Yo siempre he pensado, siempre he predicado, siempre he enseñado que la primera iglesia que yo tengo es la iglesia en mi casa. Esa es la primera iglesia. Esa es la primera responsabilidad que yo tengo. Si yo no soy capaz de profundizar en el Evangelio para compartirle las verdades del Evangelio a mi familia, entonces, ¿con qué, cómo me voy a atribuir el hacerlo en otros contextos? Si mi familia estoy privando a mi familia de esas verdades. Entonces, mi principal ministerio es mi casa. Ese es y no es menos importante, es el más importante. Entonces tengo que invertirme en poder meditar en estas cosas y llevárselas a mi familia. Y no solamente los hombres, las mujeres, las hermanas. Porque, por ejemplo, las hermanas que están en casa, ¿no? O están mayor tiempo en casa. Yo entiendo, miren, no hay trabajo más difícil que el de la casa. Ese es el más difícil de todos, ¿no? Y ahorita en esta cuarentena creo que los hombres nos hemos dado cuenta de lo difícil que es el trabajo en la casa. Es loco eso. Yo sé hermanas que están trabajando en la casa, les toca trabajar en la casa, ¿no? Teletrabajo. Además de eso, cocinar. Además de eso, organizar la casa, porque obviamente ya las personas que les ayudan no pueden venir porque están también en cuarentena. Entonces, se incrementa el trabajo, adicional al hecho de que hay que, evidentemente, trabajar. También está el otro trabajo, que es el trabajo de la casa. Y los niños, ¿no? Y si tienen niños pequeños, ¿cómo hago para mantener este pelado 8 o 10 horas ocupado para que yo pueda hacer lo demás? Eso es un trabajo impresionante. Entonces, el estudio de las Escrituras, el estudio de la palabra de Dios va a verse primeramente afectado. Es lo único que no se puede ver afectado, porque lo que es más provechoso para nuestra vida y para nuestra devoción. Entonces, hermanas, yo las animo, busquen los espacios, ¿no? Yo sé, de pronto están cansadas y es fácil. Hablen con sus esposos. Venga, ayúdeme, venga, colabóreme al menos, arrégleme la cocina. Por ejemplo, yo aquí estoy encargado de la cocina. Yo soy el que organizo la cocina, ¿no? Lavo los platos, organizo la cocina, los baños. Yo tengo encargado los baños y la cocina, porque yo soy malo para cocinar, o sea, sé hacerlo, pero soy malo. Entonces, ¿yo qué me hago? Me encargo de la cocina. Dejo la cocina
como una tacita de té. Pero evidentemente tenemos que apoyarnos y colaborarnos en que el ministerio más importante, que es el que tenemos en nuestra casa, no se vea afectado, ¿no? Entonces necesitamos ser todos tenemos esa responsabilidad. Por eso les digo que no corresponde exclusivamente al liderazgo, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, de todos. Tenemos una responsabilidad con el ministerio más importante, que es nuestra casa. Esa es la primera iglesia, y en esta cuarentena, ¿en qué iglesia estamos? En la casa. Es la iglesia más importante. Es la primera iglesia, por decirlo de una manera. Es el primer ministerio, lo que yo más tengo ahí a la mano. Entonces por eso necesitamos ser ese tipo de cristianos, y la sociedad contemporánea lo necesita, mis hermanos. Miren, los valores de la sociedad contemporánea, especialmente de la iglesia contemporánea, son completamente opuestos a lo que Dios pide en su palabra. Hay poco pensamiento, no hay desarrollo del pensamiento. Entonces, como no hay desarrollo del pensamiento, pues no hay un cambio profundo, ¿no? Porque se piensa de forma muy superficial, ¿no? Somos demasiado inmediatistas, entonces queremos cambios ya, pero no son profundos, son superficiales. Y la sociedad no necesita un cambio de conducta, necesita una transformación en su carácter, y la única manera de que eso suceda es que nosotros llevemos el evangelio, que es capaz de hacer eso, ¿no? Pablo en estos primeros versículos evidentemente hace una exposición del evangelio, y luego, con base en eso, confronta las herejías que se estaban dando allí. Entonces, fíjate que él hace una exposición del evangelio antes de recibir esta circuncisión. ¿Dónde fuimos circuncidados? En el bautismo. ¿En qué consistía? En despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Antes de eso estábamos muertos en delitos y en pecados, tal cual como también lo expresa Efesios 2:8. Sin embargo, dice, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al que, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. En ese momento, en el momento en que somos circuncidados de esa naturaleza pecaminosa, somos justificados como si jamás hubiésemos pecado. El término justificación es un término legal. ¿Eso qué significa? Que nosotros teníamos una deuda penal con Dios por nuestros pecados. Cristo toma nuestros pecados en la cruz, ¿no? Y anula esa deuda, la anula. Una deuda que teníamos pendiente, la anula, la clava en la cruz. La clava en la cruz. ¿Eso qué quiere decir? Que nos justifica en virtud del sacrificio de Cristo. Es decir, la pena que teníamos nosotros que pagar por nuestros pecados, la paga Jesús por nosotros. Anula esa deuda, ya no tenemos que pagarla. Dice, quita los pecados. Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda, quita los pecados. Ya no somos culpables delante de Dios. Quedamos justos, o como si jamás hubiésemos pecado. Eso es un gran privilegio. Eso es un honor. Ese es el acto de su gracia. Pero en virtud de eso tenemos que responder al evangelio. Como dice Pedro, en Primera de Pedro, que lo hemos leído muchas veces, Pedro tiene una idea muy similar. En Primera de Pedro 2, versículo 24, dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Entonces se espera una respuesta de parte nuestra, que es morir al pecado y vivir para la justicia. Es la misma idea de Colosenses 3:1, que nos dice, hagan pues morir todo lo de terrenal que hay en ustedes, ¿no? Este es el evangelio. Este es el evangelio. Él anuló esa deuda, dice,
que nos era adversa, es decir, que nos ponía en un conflicto con Dios impresionante. La clava en la cruz, ¿no? Esa deuda que era adversa, que nos ponía en dificultades con Dios, que nos impedía relacionarnos con Dios. Entonces todo esto es obra de Dios, no es obra nuestra. Pero nosotros tenemos que responder. ¿Cómo? Pues honrando ese sacrificio. ¿Cómo? Viviendo como personas que han muerto al pecado y que viven para la justicia. Entonces fíjate que Dios espera definitivamente una respuesta de parte nuestra con relación al sacrificio de su Hijo, ¿no? Entonces, otra gran escena aquí en el versículo 15 aparece en la pantalla pues de la mente de Pablo. Jesús ha despojado a los poderes y autoridades y los ha hecho sus cautivos. El mundo antiguo, por ejemplo, creía en toda clase de ángeles y espíritus elementales, ¿no? Muchos de los cuales estaban empeñados en destruir a las personas. Eran los responsables de los casos de posesión diabólica y de cosas semejantes en esa época. Eran hostiles a la humanidad y Jesús los conquistó para siempre, los despojó, ¿no? Y la palabra que se usa aquí quiere decir quitarle las armas y la armadura a un enemigo vencido. De una vez para siempre Jesús quebrantó su poder, los expuso a la vergüenza pública y los llevó cautivos en su desfile triunfal. Y esa alegoría que está presentando Pablo aquí se refiere al triunfo de un general romano que hubiera obtenido una victoria realmente señalada y se le concediera desfilar con su ejército victorioso por las calles de Roma, llevando tras de sí a los reyes y gobernantes de los pueblos que había vencido. Eso significa que los llevaba cautivos en su desfile victorioso. Los mostraba públicamente como su botín. Entonces Pablo piensa en Jesús como conquistador desfilando en un triunfo cósmico y lleva detrás los poderes del mal para que todos los puedan ver derrotados para siempre. En estos cuadros presenta Pablo la total suficiencia de la obra de Cristo. Cristo es suficiente. Es suficiente, ¿no? El pecado ha sido perdonado y el mal, pues obviamente conquistado. ¿Qué más se necesita? Pues no hay nada que el conocimiento y los intermediarios gnósticos puedan hacer por la humanidad, que es lo que comienza a rebatir Pablo enseguida. Entonces, ¿por qué? Porque él dice que evidentemente la realidad se halla en Cristo. Cristo se presenta aquí como vencedor, como victorioso, como suficiente. Por eso dice en el versículo 16, dice, así que, o de modo que, en virtud de, en consecuencia de, eso es lo que significa ese encabezado en el versículo 16, así que, de modo que, en virtud de, en consecuencia de lo anterior, que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Esta primera parte es un rebate, está rebatiendo las ideas judaizantes, ¿no? Recuerden que en esta época una de las luchas que tuvo que experimentar Pablo concretamente fue en contra de los judaizantes que buscaban o pretendían que los cristianos gentiles se convirtieran al judaísmo, guardaran todas las tradiciones del judaísmo y realmente se hicieran cristianos. No, él dice no, esto no es posible. ¿Por qué? Porque la realidad se halla en Cristo. Dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto se refiere a esas ideas, a esas pretensiones judaizantes, ¿no? Eso está bien para un judío, pero no para un gentil. O sea, un gentil no estaba obligado
a vivir ese tipo de cosas, ¿no? Ya no estaba obligada a eso. ¿Por qué? Porque la realidad se halla en Cristo y todas estas son sombras de las cosas por venir. La realidad se halla en Cristo. ¿Qué significa sombras? Sombras es una forma de expresar la tipología, ¿no? Una tipología. ¿Y qué tipología, a qué tipología se refiere? Evidentemente que todas las cosas del Antiguo Testamento, y es un estudio que pueden hacer en Hebreos, por eso yo les decía que el libro de Hebreos y el libro de Colosenses tienen que leerse de forma conjunta. Entonces la tipología a la que se refiere aquí es que todos los sacrificios y todas las instituciones, eventos y personas del Antiguo Testamento hallan su cumplimiento en Cristo. Por eso dice, todo esto son simplemente sombras de lo que había de venir, en este caso, Cristo. Cristo es la realidad. En Cristo se cumple todo eso. Por eso Cristo es suficiente. ¿Sí? Cristo es suficiente. Luego se refiere a otro tipo de herejía que se estaba suscitando en Colosas. Todo esto es versículo 18. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan de fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Aquí ya se refiere a un tipo de gnosticismo combinado con algunas prácticas ascéticas, ¿no? Esa era otra de las filosofías que estaba recurrente, no solamente en Colosas, sino alrededor de todas las iglesias en esa época. Un gnosticismo embrionario, no desarrollado como se desarrolló en el segundo siglo, pero embrionario, pero afectaba finalmente el pensamiento como tal y la fe como tal del Evangelio. Nuevamente, ¿por qué? Porque toda la realidad se halla en Cristo. Él dice en el versículo 19, estas personas, tanto estos judaizantes como estos gnósticos, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza por la acción de esta, ¿quién? Por la acción de Cristo. Todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Cristo es suficiente para la iglesia y para nuestras vidas. La realidad se halla en Cristo. Cristo es la cabeza. Por eso nosotros, antes de bautizarnos, confesamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué estamos diciendo? Que Él es suficiente. Por eso esa confesión de fe tiene que prevalecer en el tiempo. Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Esas son dos verdades fundamentales, son dos pilares fundamentales sobre los que descansa nuestra fe y permanentemente debe descansar. Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. ¿Eso qué significa? Que Él es suficiente, suficiente. Que todo lo que yo hago, creo y vivo, lo hago en virtud de Cristo. Es suficiente. Por eso tenemos que meditar en esto de forma permanente. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo es suficiente. Y el cuerpo, ¿no? El cuerpo crece por la acción de la cabeza. Ojo, mira, por la acción de la cabeza. Todo el cuerpo sostenido y ajustado, dice, va creciendo como Dios quiere. Por eso es que nadie más puede ser la cabeza de la iglesia, porque el único que tiene la capacidad de ajustarlo, de sostenerlo y de hacerlo crecer, pues es la cabeza, es decir, Cristo, ¿no? Entonces, esto es lo que sugiere. Aquí esta gatica se me va a subir al... Ve para allá. Perdón. Sí, he tenido unos inconvenientes con la gatica. Entonces, luego viene otra situación, que es una especie de ascetismo, que era una especie de ascetismo que buscaba privar, y por medio de esas privaciones, digamos, físicas,
de alguna forma hacer morir los deseos de la carne, algo así como lo que ocurrió con el monasticismo en la época medieval, que se privaban de un montón de cosas, de ciertas comidas, que se enclaustraban en un monasterio y se privaban, evidentemente, o se restringían, se apartaban del mundo y se privaban de ciertas cosas que para ellos eran placeres como tal de la carne y que podían impedir que su caminar con Dios fuera, o su caminar con Cristo fuera mucho más consistente. Pero mira lo que dice Pablo: si con Cristo, versículo 20, ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Eso es una privación básicamente ascética. Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, ojo, son de naturaleza humana, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Mira lo que dice el versículo 23. Versículo 23 es interesante. Dice: tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su apariencia de su... Aparentemente son sabias, son anhelables, son... wow, se ve increíble. Dice: con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Mira, esas son las tres características de ese ascetismo del que está Pablo hablando aquí. Afectada piedad es una piedad que no deriva de Cristo. Falsa humildad, realmente no hay humildad en esto, ¿no? Hay una apariencia de humildad, pero no es verdad. Y severo trato del cuerpo, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, se azotaban, se latigaban porque querían hacer morir la carne. Pero no, cuando la Biblia habla de la carne, no habla de esta carne. Entonces era una mala comprensión de lo que significa en realidad la naturaleza pecaminosa. Cuando Pablo habla de la naturaleza de la carne, habla de la naturaleza pecaminosa. Y eso estaba dentro, no fuera. Entonces el latigarse realmente no producía nada. Por eso dice: pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Eso no servía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que hace que una persona realmente sea transformada es la realidad de Cristo, es la realidad del Evangelio. Lo que hace Cristo dentro del corazón hacia afuera. Por eso Pablo le dice a los fariseos, Jesús le dice a los fariseos: ustedes limpian el vaso por fuera, pero por dentro obviamente está sucio. Hay que limpiar el vaso por dentro para que lo de afuera también esté limpio. Entonces lo que hace el Evangelio es una transformación de adentro hacia afuera, que es lo que estas prácticas ascéticas no hacían. Estas prácticas ascéticas, con su apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, no trataban la naturaleza pecaminosa, trataban con los síntomas, pero no con el problema, ¿sí? No con lo que ocurría dentro del corazón. Esa es la circuncisión que solamente Jesús puede hacer: despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Estas personas estaban regresando a esfuerzos puramente humanos para combatir algo que estaba dentro. Desde nada les servía meterse en un monasterio, privarse de ciertas cosas, castigar el cuerpo de la manera que lo hacían, porque pues el problema seguía dentro de ellos. Eso es algo que solamente Cristo podía circuncidar, despojar, quitar. Y eso ocurre cuando nos convertimos al Evangelio, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nos arrepentimos profundamente, bíblicamente, ¿no? Nos volvemos a Dios, somos bautizados para el perdón de nuestros pecados, recibimos el Espíritu Santo, somos justificados, somos regenerados y somos santificados. Eso solamente lo hace el Evangelio, pero ellos estaban buscando esas tres cosas con esfuerzos puramente humanos. Entonces, Pablo, de forma sistemática, rebate contundentemente estas herejías que se estaban levantando en Colosas y dice: la realidad se halla en
Cristo. Cristo es suficiente y en ese Cristo necesitamos descansar, reposar, crecer y madurar. Era lo que quería compartirles hoy, mis hermanos. Muchas gracias por ese tiempo. Vamos a terminar con una oración y espero les haya animado. Para mí es profundamente animante, ¿no? Saber que Cristo es suficiente. Entonces, esto debe quedar muy bien fundamentado en nosotros. Síganlo meditando, síganlo profundizando, porque necesitamos que eso esté arraigado completamente en nosotros, ¿no? La realidad de Cristo en nosotros tiene que estar arraigada, hermanos. Nos quieren meter la idea de que necesitamos a Cristo y algo más. No, solamente necesitamos a Cristo. Todo lo demás deriva de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias por aprender tanto de ella, por todo lo que podemos encontrar en ella. Gracias por instruirnos y aconsejarnos, gracias por enseñarnos por medio de tu palabra. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos siga iluminando, Señor, nos siga abriendo los ojos para comprender, Señor, las maravillas de tu palabra, las maravillas de tu revelación, mi Señor. Permite que estos tiempos, Dios, estimulen, Señor, de forma significativa el estudio por tu palabra, que lo aumenten, porque yo sé que mis hermanos estudian sus Biblias, las leen profundamente, son supremamente temerosos de ti, amorosos, pero que esto simplemente aporte para aumentar eso que ya hemos caminado, Señor. Gracias por el privilegio de estar con ellos, de compartir estas cosas con ellos. Cuídalos tanto, bendícelos muchísimo, Señor, fortalece sus corazones, sus mentes, danos la fortaleza necesaria para seguir adelante, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que recibimos de parte de ti, Padre amado. Te oro, Señor, porque nos ayudes a seguir adelante y a caminar en nuestro cristianismo de la manera que tú esperas que lo hagamos, mi Señor, respondiendo al Evangelio como tú esperas. Padre, gracias por este tiempo, y también queremos orarte, Señor, de manera muy especial por la mamá de Gina, que está en un procedimiento médico. Señor, te pido mucho por ella, por su salud, y también por la paz y la tranquilidad de Gina y de su familia. Gracias por poder orar. Pongo en tus manos este tiempo, pongo en tus manos a nuestros médicos, a las personas que están en el área de la salud trabajando, a todos ellos quienes tienen que estar ahí al frente del cañón lidiando con todo este tema de esta pandemia. Señor, dales mucha sabiduría, mucha fortaleza, y también a nuestros gobernantes, porque les des la sabiduría para seguir dirigiendo este tema de la forma más sabia, objetiva, y especialmente en el temor tuyo, Dios. Que esto sirva, Señor, para que la gente, Dios mío, para que nuestros gobernantes se vuelvan profundamente a ti. Te agradezco, mi Señor, por este tiempo, y en el santo nombre de tu Hijo yo te oro y te pido todo, mi Señor. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias a todos. Espero les siga animando, les siga fortaleciendo. Luz Marina comparte Isaías 53:12, muy animante. Exactamente, ahí está. El Evangelio en el Antiguo Testamento está en Isaías. Entonces es una muy buena reflexión. Gracias, Luz Marina, excelente. Si ven que el caminar de ustedes es vital para todos, entonces no teman compartir lo que han caminado con Dios, que eso es muy importante para todos nosotros. Unos a otros aprendemos profundamente los unos de los otros, entonces todo este caminar es importante. Gracias, sí, América. Exactamente, sí, esa comprensión de la acción del Espíritu Santo en nosotros es importantísima, es vital para entender que no es algo que hacemos en nuestras propias fuerzas, ¿no? Por eso tenemos el Espíritu Santo como el Consolador, recuerden lo que hablábamos ayer, Él es el que termina la obra de Cristo en nosotros. Gracias por esa reflexión, América, interesantísimo, súper valiosísimo. Entonces fíjate que este tiempo es un tiempo en el que aprendemos evidentemente los unos de los otros. Muy buenos días, Marisol Bermúdez, qué bueno tenerte. Manuel Piero Cáceres, excelente, bienvenido. Luz Estela Melo, muy bien, bienvenida, excelente tenerte. Blanca Montenegro,
Ah, no me di cuenta. Elisa Montenegro, vamos a orar entonces. Les recomiendo por favor oren por Elisa Montenegro. La vamos a mantener obviamente en este tiempo también. Ok, gracias a todos. Espero les haya animado mucho este tiempo. Olga Aidet Morán, muy buenos días, bienvenida también. Amandita Cobos desde Nueva York, qué bueno verte. Luis Felipe Pinilla, muy buenos días. Bienvenida Sánchez desde Cartagena, qué rico tenerte, mi amiga. Jessica Atencio, muy buenos días. Neris Ávila, Gladys Pirachicán desde Zipaquirá. Estoy saludando a los que no saludé esta mañana o que no los pude ver. Mauricio Castelblanco, muy buenos días. Nelson Contreras. Yolima Mendoza, muy buenos días. Rafa Gutiérrez, muy buenos días, mi hermano, un abrazo fuerte. Maritza Díaz, muy buenos días, qué especial tenerte. Y Alicia García de Sánchez, mi Alicita desde Sacramento. Un saludo especial a los hermanos en Sacramento, los extrañamos un montón. María Victoria Mejía Franco, muy buenos días para ti también. Sandra Guerra, qué bueno verte, Sandrita, un abrazo fuerte. Gracias. Amparito Godoy, muy buenos días. María Pilar Pastrana, también muy buenos días. Gracias a todos por el tiempo. Gracias, muchas gracias a todos. Espero les pueda animar, les siga animando. Gracias, Fabián. Guillem Mevi, saludos, amigo. Guillermo Mejía, mi amigo es... Ay, qué rico tenerte aquí, Guillermo. Amo a esta pareja. Ellos fueron mis ángeles también de la guardia en Ecuador cuando estuve allí. Una pareja que amo profundamente. Ojalá nos podamos ver cuando vaya a Ecuador, Dios mediante, si hay la posibilidad de ir este año con toda esta situación. Será muy rico verlos y charlar. Hay tanto que charlar de tantos años. Qué bueno tenerlos, mi hermano. Un abrazo, saludos a tu esposa. Los recuerdo mucho, mucho, mucho. Gracias Pipe por la reflexión, sí. Reevaluar y dimensionar quién es el ser que nos habita y que estemos completos en él. Que no necesitamos nada más que él. Exacto. Muy bien. Gracias a Dios, sí. Es definitivamente Dios. Alfredo dice gracias, mi hermano, y pone una cara enojada. Hasta Alfredo, muy chistoso. Ay. Gracias a todos, qué bueno tenerlos. Se le fue la mano al Alfredo. Ay. ¿Cómo se originó el gnosticismo? Mis hermanos, son ideas que empezaron muy temprano en la iglesia, pero que derivan, como la iglesia comenzó a ser gentil, ¿no? Pues no hay como claridad en qué momento comenzó de esa forma embrionaria, pero como la iglesia comenzó a ser mayormente gentil, más o menos para después de, entre el año, pues después del año más o menos 40, 50, ¿no? 60, Pablo se convierte muy temprano y ya para ese momento estaban comenzando a ver, digamos, esos gérmenes del gnosticismo y derivan evidentemente del pensamiento pagano. Cuando nos referimos a pagano no nos referimos a ver, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a gente que viene de otras espiritualidades, en un sentido que no es la espiritualidad judeocristiana, sino que viene, por ejemplo, con ideas de la filosofía de Platón, por ejemplo, que era muy, muy famosa, y el platonismo tenía esas ideas, por ejemplo, que el cuerpo es algo malo,
¿no? Que lo que realmente es valioso es el espíritu. Entonces ahí comenzaron, derivan de ahí. Entonces eso se comienza a incubar, pero tiene su desarrollo pleno en el año 200 después de Cristo. Edgar Gómez, muy buenos días, gracias a ti, un abrazo fuerte. Joana Francisca Pimentel, bienvenida, un abrazo fuerte. Ella está en Boston. Lili Álvarez, gracias. Mi Alicia, un abrazo fuerte. Alicia de Sacramento. Saludos de mi esposa. Saludos a los hermanos en Sacramento, a todos, los extrañamos un montón. ¿Cómo están? Que nos escriba. Nelly Grave, si porfa nos escribes cómo están los hermanos allí. Mireya Roballo, muy buenos días, bienvenida mi amiga, un abrazo fuerte. Dani León, gracias. Elizabeth Romero, muchas gracias. Raquel Obando, gracias a ti mi amiga, qué bueno, especial, muy especial. Jorge Londoño, don Jorge, muchas gracias. Gracias, Fabián. Ay. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy viendo si de pronto hay preguntas. Más preguntas. Sí. Hay que profundizar, hay que... yo siempre he pensado que nosotros tenemos que hacer una exégesis de la cultura o una interpretación de la cultura en la que nos movemos. A veces vamos muy de largo, no analizamos la cultura en la que estamos. Y fíjate que la cultura ha cambiado mucho. Estamos hablando de que la cultura de hace 10 años no es la misma de ahorita. Pero nosotros no podemos seguir, digamos, caminar ahí como de forma pasiva en esa cultura. ¿Cómo la analizamos? Los medios de comunicación. Entonces, hay un problema con los medios de comunicación, redes sociales y demás, que el presupuesto, digamos, profundo de redes sociales, tecnología, medios de comunicación es principalmente entretener, ¿no? Entretener. Entonces, ese entretenimiento, digamos que suprime la posibilidad de reflexionar, o sea, no nos permite reflexionar frente a la cultura en la que estamos porque nos entretiene, y mientras estemos entretenidos nuestra reflexión se pone en pausa, no que no pensemos, pero no reflexionamos. Entonces no logramos entender en qué mundo es el que nos estamos moviendo. Es muy complicado, pero cuando nosotros vamos a las escrituras nos permiten reflexionar. Por eso yo hablaba de pensar. Si ustedes se dan cuenta, Pablo conocía no solamente el evangelio que predicaba, sino la cultura a la cual se la predicaba. Entonces es muy importante entender el mundo en el que estamos, porque el mundo en el que estamos no es el mismo mundo de hace 10 años, ni de hace 20, ni de hace 30, ¿no? Por ejemplo, yo soy antes de internet y después de internet. Yo bromeo mucho con eso, pero es que una cosa era antes de internet, otra cosa muy diferente después de internet. Ahí estamos hablando de culturas completamente distintas. A pesar de que, de hecho, el cambio de siglo hizo un cambio no solamente de época, sino fue un cambio de cultura, ¿no? Un cambio cultural muy profundo, profundísimo. Entonces, nosotros necesitamos entender en qué cultura nos movemos, ¿no? ¿Quiénes somos en este constructo cultural en el que estamos, en esta estructura cultural? Porque eso afecta profundamente nuestras relaciones. Afecta profundamente nuestra forma de ver el mundo, afecta nuestra economía, afecta el pensamiento como tal, digamos, cristiano, ¿sí? ¿Qué es lo que principalmente se busca afectar, ¿no? Estamos en un momento en el que se está buscando secularizar la sociedad de una manera significativa y profunda, es decir, que el pensamiento espiritual no tenga ningún tipo de rol en la sociedad. Todo se reduce
a presupuestos meramente filosóficos, derivados evidentemente de la filosofía, especialmente la filosofía contemporánea. Hay pensadores filosóficos que han hecho, digamos, un impacto muy fuerte a nivel contemporáneo en la sociedad en la que nos movemos. Y pensamos que no, pero son gente que ha hecho le ha aportado para mal o para bien a esta sociedad mucho de lo que somos como sociedad, pero nosotros no. Por ejemplo, el concepto de la felicidad, ustedes se han puesto a pensar de dónde surge esa idea de buscar la felicidad y nos la meten en cápsulas, ¿no? Películas, propagandas. De hecho, somos una sociedad supremamente romántica. Todo nos lo inoculan por emociones. Romanticismo, romanticismo, romanticismo. Y eso, pues, castra la posibilidad de reflexionar en qué mundo estamos, porque como estamos entretenidos y nos hacen sentir bien, ¿no? Entonces tenemos muy poca posibilidad de reflexionar. Pero el privilegio que tenemos es que tenemos la mente de Cristo, tenemos las escrituras, tenemos la palabra de Dios, tenemos la posibilidad de reflexionar y de ser objetivos en las reflexiones que hacemos, ¿no? No simplemente ir al mismo paso del pensamiento contemporáneo, ¿no? Podemos hacer una reflexión y podemos, digamos, contrastar eso conforme o en contra la Biblia. ¿Qué piensa la Biblia? ¿Qué piensa Dios al respecto? Porque finalmente Dios es el dueño de esta humanidad, no es nadie más. O sea, Él es Señor, Él es soberano, Él es gobernante de esto. Entonces necesitamos pensar en función de lo que Dios piensa, pero necesitamos también entender cómo está el mundo pensando en este momento, cómo piensa la política, cómo piensa la religión, cómo piensa la filosofía contemporánea, cómo piensa los escritores. Vuelvo y les digo, esto nos lo mandan en cápsulas de películas, de novelas, de un montón de cosas, y a veces simplemente pasamos ahí derecho sin entender por qué la gente hace esto. Entonces, digamos, necesitamos entender por qué hoy en día, por ejemplo, está tan descontinuado, por ejemplo, el tema de leer. Los muchachos hoy casi no leen, simplemente toman cosas de lo que escuchan, lo reestructuran, ¿no? Y lo presentan, pero casi no leen. Hoy los muchachos casi no leen porque evidentemente están concentrados en estos aparatos, y esto está diseñado mayormente para entretener. Sí, uno puede leer aquí todo, pero principalmente es un tema de entretener. ¿Ustedes se han puesto a pensar que esto ya no es un teléfono? Eso empezó siendo un teléfono, ahora ya no es un teléfono. Eso es ahora alarma, computador, reloj, linterna, calculadora, red social. Esto encierra un montón de funciones que antes teníamos por separado. Por eso la gente no puede vivir sin celular. Interesante, ¿no? Es muy interesante analizar la influencia, por ejemplo, de este tipo de cosas, cómo nos ha afectado. Yo reflexionaba ayer, ¿y si se cae la red toda? ¿Usted se imagina? Le entró un virus a la red. ¿Qué hacemos? Los de antes de internet de pronto sabemos qué hacer, los de después, ¿se imagina? Volvemos a los radios y la mayoría de gente no tiene un radio en su casa. Yo tengo una grabadora y ahí escucho noticias, pero la mayoría no tiene eso, porque todo está en el celular. Esto funciona como radio, como televisor, como computador, como teléfono, como un montón de cosas. Y esto se cae la red y esto no sirve para nada. De pronto para las llamadas. Quedó nuevamente con la función para la cual fue creado. Pensémoslo, ¿qué vamos a hacer? Entonces,
es muy importante que nosotros estemos cimentados en algo mucho más profundo, más fuerte que simplemente lo que la cultura nos está presentando. Pero gracias a todos, muy animante, gracias. Ok, Elisa Montenegro, sí, aquí la tengo. Neris, pero ella tiene... ya, ella no tiene el virus. Es por otra cosa. Listo, vamos a estar orando mucho por ella. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estos temas de la escatología son bastante complejos. Como vuelvo y les digo, las interpretaciones como tal del Apocalipsis son variadas. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y todos lo respaldan con escrituras. Pero creo que lo que más nos debe interesar en esto es que lo más relevante, lo más redundante en las escrituras no es el modo como va a venir Jesús, sino cuán preparados estamos para ese día. Eso es quizá lo más importante, ¿no? En eso nos debemos concentrar, ¿no? Porque la escatología en este sentido es diversa. Todos los modos de pensamiento en cuanto a los eventos finales, o todas las teologías de los eventos finales son variadas, ¿no? Hay 4 escuelas, y de esas 4 escuelas se derivan otros tipos de pensamiento que se enfocan más en el modo en el que va a regresar Jesús, en el rapto, en el no rapto. Hay un montón de cosas que son simplemente reflexiones humanas que a veces, digamos, complican este tema. Pero el imperativo de todo esto es: estén preparados porque no saben ni el día ni la hora. O sea, que estemos preparados en todo tiempo, ¿sí? Debemos estar preparados. Eso es lo más importante, a juicio propio, con respecto al regreso de Jesús. Gracias a todos, un abrazo fuerte. Ahora sí los dejo. Ustedes me tienen aquí, con ustedes me quedo por ahí todo el día. Gracias a todos, bienvenidos. Qué bueno verlos, me alegra mucho tenerlos. Que tengan un buen día. Y muchas gracias a todos. Mari Echavarría, ¡ay, qué bueno tenerte, mi Mari! Un abrazo fuerte para ti y para tu familia. Gracias, un abrazo fuerte y nos estamos charlando mañana nuevamente a la misma hora, 7 de la mañana, por el mismo canal. Recuerden que creo que ya se está enlazando en vivo por YouTube, o sea que los no que... Mi mamá se conectó y no escucha nada. Ok, estamos haciéndole modificaciones. Lo que pasa es que estamos ensayando nuevas formas de, obviamente, llevar el mensaje. Entonces estamos trabajando, o sea, les pido sean pacientes. Estamos haciendo pruebas, pero mañana nos vemos nuevamente aquí a las 7 de la mañana. Un abrazo para todos. Janet Oviedo, un abrazo fuerte para ti. Saludos. Gracias. Los amo mucho, muchas gracias a todos, que tengan un buen día, piensen en estas cosas, hay mucho que pensar, entonces piensen mucho en estas cosas. Gracias a todos por este tiempo, los amo un montón y que la paz de Cristo los acompañe todo el tiempo. Amén. Gracias. Rubén Picar, qué bueno, un abrazo fuerte desde Puerto Rico, papá. Gracias, chao a todos. Amén.